Perfecto, puede partir nomás, Esteban. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva entrevista del Centro de Estudios de Desarrollo en el marco de nuestra área de descentralización y desarrollo territorial equitativo. En esta oportunidad me dirijo a ustedes a nombre del CED. Mi nombre es Esteban Smulevich, soy director del Centro de Estudios del Desarrollo y además académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Y en esta oportunidad hemos querido continuar con nuestras entrevistas que iniciamos hace algunos años ya, en materia comparada inicialmente, viendo ciertos referentes comparados en materia de formas de Estado, modelos de Estado y descentralización. Y hemos querido enfocarnos en el trabajo reciente del Consejo Asesor para la elaboración de una política nacional de descentralización, la primera desde el punto de vista más global e integral. Y hemos querido, este es un trabajo que está siendo realizado fundamentalmente por el pasante del Centro de Estudios del Desarrollo y estudiante de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Chair Catalán, y ya se presentará en unos momentos. Y en esta oportunidad nos acompaña una persona que es un amigo de la casa, un amigo de la institución de largos años. La verdad es que no requiere explicación porque es una persona de amplio conocimiento en el espacio público en Chile y particularmente en los temas de descentralización, pero también en otros, pero particularmente los temas de descentralización. Estamos hablando de Heinrich von Baer, quien ha ocupado una serie de posiciones muy destacadas en nuestro país, pero particularmente quisiera mencionar, ¿cierto?, como su calidad de académico, ex rector de la Universidad de la Frontera, presidente, past president, ¿cierto? Expresidente de la Fundación Chile Descentralizado, que es una institución que ha hecho un impulso muy significativo en materia de descentralización, copresidente también del Consejo Asesor para la expresidenta Bachelet el año 2014, que elaboró un informe muy importante hasta el día de hoy, muy influyente en materia de forma de Estado y descentralización. Y actualmente es también integrante del Consejo Asesor para la Política Nacional de Descentralización, así que tiene una amplísima trayectoria en esta materia. Estamos muy agradecidos y muy honrados por la presencia de Heinrich, nuevamente acompañando al Centro de Estudios de Desarrollo en estas actividades, ¿no? El CED tiene una importante trayectoria en materia de análisis de la descentralización, el desarrollo territorial, con varias publicaciones y con ciertas capacidades que hemos construido en la institución. Y esa red también se ha construido mucho en alianza y siendo uno de nuestros principales amigos y aliados en esta causa, Heinrich von Bach. Así que estamos nuevamente muy agradecidos, muy honrados por su presencia. En esta oportunidad, como decíamos al principio, la idea es comenzar a delinear lo que ha sido el trabajo de esta orgánica reciente, que todavía está en proceso, que todavía no culmina su trabajo, pero que ya ha ido arrojando, ¿cierto?, algunas luces, algunos elementos muy importantes para el debate sobre los cambios o las formas eventuales, las adaptaciones que hay que hacer para potenciar la descentralización en nuestro país. Y en ese sentido, Heinrich, una primera pregunta que quisiéramos hacer, junto con darte la bienvenida a esta entrevista, es ¿cómo evalúas el estado actual del proceso de descentralización en Chile? Si puedes, en algunos pocos minutos, digamos, yo sé que es difícil, pero en algunos pocos minutos, con algunos de sus principales avances y desafíos en este momento. Bueno, muchas gracias. Parto por agradeciendo el espacio que ustedes me ofrecen, particularmente Esteban, amigo y aliado, para legarle a las futuras generaciones un país de desarrollo social y territorial más equilibrado, más justo, más digno para todos sus habitantes y no solamente en algunos, sino que en todas sus localidades. Esa es la tarea y el objetivo anterior y superior a la descentralización. Yo siempre he entendido a la descentralización no como un fin en sí mismo, por muy importante que sea, sino que como un medio
al servicio de ese objetivo. Ha sido por su naturaleza muy eh, compleja y porque está de por medio el poder político, el poder económico, las competencias administrativas, que al parecer nadie cede gratuitamente, y porque en ninguno de los gobiernos pasados, y lamentablemente tampoco en el gobierno actual, existe la suficiente, y en general en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la clase política, existe la suficiente convicción, el suficiente conocimiento y la suficiente voluntad política y perseverancia para llevar a buen destino este proceso que Chile tan urgentemente necesita, siendo todavía lamentablemente, uno de los países más centralizados de la OCDE, de América Latina, y habiéndose transformado esto en un muy severo, no el único, pero el muy severo obstáculo para alcanzar el desarrollo, puesto que eh, a los territorios en regiones están asociados enormes, de una rica y gran diversidad de potencialidades subutilizadas que no se despliegan, que no se desencadenan suficiente y oportunamente como consecuencia del tan asfixiante centralismo. Y cuando hablo de centralismo, no me refiero solamente al centralismo capital-regiones, sino que particularmente también al centralismo intrarregional, que en algunos casos, partiendo por la propia región metropolitana que tiene desigualdades sociales extremas al interior de la misma región. Entonces, siendo complejo y estando eh, exigido exigida una voluntad real de distribuir, de repartir eh, poder, recursos y competencias, y no habiendo existido suficiente voluntad política, conocimiento eh, eh, para impulsarlo, es como un barco a la deriva que avanza tras tabilones, por aquí un poco, de repente se olvida. Eh, Solo para mencionar algunos ejemplos, cuando logramos lo que a mi juicio sigue siendo lejos la principal reforma descentralizadora, que es la elección de las autoridades políticas regionales en reemplazo de los intendentes designados que no tenían estabilidad ni competencias ni legitimidad ciudadana de origen, por gobernadores regionales democráticamente legitimados, con 4 y si lo hacen bien, 8 años de estabilidad para realmente poder impulsar un proyecto de desarrollo regional. Cuando esto lo propusimos en los tiempos de la comisión presidencial que tú aludes, el año 2014, como una de las 10 medidas esenciales de los 5 ejes principales para actuar, dijimos con mucha claridad, y eso no era para academizar, sino que para ser claro y realista, que todo el conjunto de las restantes medidas de traspaso de competencias, de traspaso de recursos, tienen que ir a la par, porque si no el sistema se resiente en su conjunto, es un abordaje necesariamente sistémico. Y eso que fue tan aplaudido y que fue tan explícitamente respaldado en una ceremonia solemne, emocionante en el Congreso Nacional de Valparaíso, luego fue olvidado. Y si nosotros no hubiéramos perseverado, insistido majaderamente para sacar adelante la elección de gobernadores regionales, hasta el día de hoy no la tendríamos. Recuerdo que incluso el expresidente Piñera, pocos meses antes de la fecha ya fijada y aprobada por el Parlamento, todavía estaba maniobrando con algunos senadores
para ver si hay piso para suspender o postergar esta reunión, esta elección. En consecuencia, teníamos la esperanza que bajo el gobierno actual, dada la convicción descentralizadora del presidente de la República como ex parlamentario de Magallanes, de la ministra del Interior como ex alcaldesa, teníamos una oportunidad para retomar una senda organizada, coherente, focalizada e integral del proceso, aunque avanzara algo más lentamente, pero recuperar la nunca lograda integralidad eh, sistémica del proceso. Eso lamentablemente en el gobierno actual tampoco se produjo. Estuvo a punto de producirse en los dos procesos constitucionales, donde por lo demás, Esteban, nuevamente muchas gracias por apoyarnos con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu buena disposición para apoyar esta materia en los dos procesos constitucionales con la transversalidad que esto requiere. Eh, y bueno, ya sea por posiciones demasiado identitarias y extremas desde la izquierda o desde la extrema derecha, sucesivamente se malograron, yo diría casi trágicamente, esos dos procesos constitucionales, pero no por la descentralización que había, en la que habíamos logrado, tú colaboraste, yo colaboré muy activamente también, una transversalidad en todo el espectro político de los constituyentes que permitía avisorar, bajo supuesto que se aprobaba, avisorar que al fin Chile iba a dar ese paso. Se malogró porque eh, los extremos se dieron la mano, se perdieron esos dos procesos y por lo tanto estamos donde estamos. Entonces, claro, con mucha tardanza, pero más vale tarde que nunca, como iniciativa de la ministra del Interior, Carolina Toá, a comienzo de este año, en enero, se vio el inicio de una política nacional de descentralización, como tú la citas, y en ese seminario, quien habla planteó en el Pleno, en comisión y luego en una breve conversación privada con la ministra, la necesidad de retomar la idea de tener un consejo asesor, un consejo consultivo, da lo mismo el nombre, pero que exista una capacidad de acompañamiento suficientemente transversal, plural, calificado ciertamente. Y esto la ministra lo hizo suyo y así partió y se creó este consejo asesor de la Política Nacional de Descentralización, integrado por 12 personalidades, una composición paritaria, bastante transversal en cuanto a visiones de sociedad, experiencias, profesiones, etcétera, y sobre todo con mucha esperanza. Había legítima, comprensible reticencia de participar porque no se sabía y esa duda se ha visto confirmada, no se sabía, bueno, ¿qué quiere el gobierno finalmente? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno para avanzar en esta materia? Para no sentirse simplemente instalados o incluso usados, sino que realmente escuchados. Tenemos claridad que este es un consejo asesor, no, ninguno de sus integrantes, sobre eso tenemos pleno acuerdo, tiene la pretensión que lo que nosotros decimos se ha de transformar en ley o en cambios constitucionales. No, entendemos muy bien nuestro rol, pero tampoco no estamos disponibles, nadie de los antes 12, hoy 11 miembros del Consejo Asesor a prestar nuestro nombre, nuestra trayectoria, nuestra experiencia en las regiones se nos conoce, así que naturalmente nos tienen esperanza y piden que rindamos cuenta
que no nos prestemos para un juego que no tenga un buen destino. En consecuencia, yo creo que hay, gracias a un trabajo demorado, desfasado, difícil, eh, que carece de una organización más clara, de una conducción más organizada, focalizada y coherente, que es difícil darla a diferencia de lo que teníamos en la Comisión Presidencial del 2014. Pero así y todo, estamos avanzando muy contra el tiempo y con muy importantes medidas que ya han sido elaboradas por los cuatro grupos que se crearon al interior del Consejo y con propuestas que en lo principal yo creo que están en su conjunto apuntando en la dirección correcta. Falta todavía, se acaba de decidir una postergación de la fecha de entrega, que ahora va a ser mediados de enero. Es buena hora porque no habríamos Mm, alcanzado a terminar, pero lo que luego se vaya a aprovechar de esto en circunstancias que ya va quedando menos de un año de trabajo efectivo del gobierno actual, está por verse. Yo tengo, y con eso termino la larga respuesta, eh, tengo la esperanza que lo que no se alcanza a poner en agenda por el gobierno actual, si el gobierno actual decida dejarlo como legado, como propuesta para los futuros gobiernos. Y digo los porque el horizonte que se nos pidió, y con eso estamos no solamente de acuerdo, sino que es lo que propusimos inicialmente, sea un horizonte de largo plazo para una política de Estado en descentralización. Y ese horizonte es del 2024 al 2034, vale decir 10 años. Eso significa 2 periodos y medio de gobierno. En consecuencia, eh, con frecuencia se olvida que ese es el horizonte dentro del cual, dada su complejidad, este tema tiene perspectivas de avance, pero supone que los convocantes, que es el gobierno y el mundo político, realmente, no solamente en este tema, sino que en muchos otros temas, retome una agenda de reformas más trascendentes y logre desenredarse de las contingencias que siempre dificultan una y otra vez de avanzar con las reformas eh, más estructurales, más necesarias, más de fondo del país. Muchas gracias, Heinrich, por esa muy completa perspectiva inicial y precisamente para ahondar en algunos aspectos de ciertas dimensiones del trabajo del Consejo Asesor, entendiendo la integralidad y el carácter sistémico de la descentralización, el conjunto de procesos, no solo uno, sino varios, que requiere. Le doy la palabra al pasante del Centro de Estudios de Desarrollo que ha venido ya hace algunos meses desarrollando una línea de trabajo y esperamos que continúe en el futuro porque, como bien decía Heinrich, que este es un trabajo de largo aliento. Chait Catalán, que has preparado algunas preguntas específicas para ahondar en algunas dimensiones, si te es posible, del trabajo del Consejo. Así que, Chait, muchas gracias. No, gracias, gracias por la apertura. Claramente, como estaban mencionadas, sí, hemos venido trabajando en una línea que en realidad no era de mi zona de confort, si tengo que ser sincero, pero he aprendido mucho y creo que eso es fundamental. Creo que es algo que se está dando ahora a nivel nacional y es bueno darle ese espacio de discusión, buscar soluciones que en el fondo permiten estas instancias de trabajo que nos permiten en el fondo entender para qué se está trabajando, para qué se está discutiendo. Y claro, lo que usted mencionaba, Heinrich, en el fondo había un camino de avances y algunos son más parciales, algunos tienden a ser desconectados, básicamente en ciertos puntos no hay una coordinación propiamente tal. Y que claro, el proceso de descentralización en el fondo eh, presenta nuevos desafíos.
Entonces, respecto a eso, quería consultarle como cuáles eran las principales áreas en las que se ha ido enfocando el trabajo del Consejo en el fondo. Como cuáles son los principales tópicos que se están hablando dentro de esta instancia de trabajo. Gracias. Bueno, aquí voy a dar una opinión naturalmente muy personal, que es la que me corresponde por lo demás. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre el marco eh, estratégico, político y ético que tiene que tener este proceso para ordenar, para secuenciar y lograr un resultado integral, coherente, bien estructurado, como corresponde. Y ahí, en el fondo, estamos volviendo a la misma lógica principal que tuvo eh, la Comisión Asesora Presidencial del año 2014, vale decir, primero, definir y aprobar un conjunto de principios fundamentales en su conjunto, no algunos pocos, en su conjunto para el proceso de descentralización, y luego un conjunto de medidas de descentralización política, de descentralización administrativa y de descentralización fiscal, como también de participación ciudadana en todos los asuntos públicos, participación de las organizaciones de la sociedad civil, a la vez que fortalecimiento de eh, las capacidades de los gobiernos locales, de las municipalidades, de los gobiernos regionales y de los órganos de la sociedad civil visto y construido desde abajo, desde la base hacia arriba. Eh, porque es muy difícil, si no imposible, que avance la descentralización, entendiendo por tal el traspaso de poder político gradual y progresivamente a la decisión autónoma de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Autónoma entendiendo en el ámbito de sus respectivas competencias. eh, la descentralización administrativa con traspaso de competencias a los dos niveles subnacionales y sobre todo el traspaso de recursos, si es que al mismo tiempo y ojalá anticipadamente, pero a lo menos coetáneamente, simultáneamente, se preparan mejor las condiciones, las capacidades desde eh, el nivel local y desde el nivel regional para poder ser receptor y aplicante efectivo, eficiente, probo, transparente del buen uso de esas mayores capacidades de decisión política, administrativa y fiscal económica. Eso habla de la integralidad del proceso y también explica por qué una vez identificadas y aprobadas este conjunto de principios básicos eh, que son de rango constitucional, pero que son principios de descentralización necesariamente. Luego vienen las respectivas medidas estructuradas en el orden como yo lo señalaba. Eh, Medidas tanto de descentralización política, administrativa y fiscal, como de fortalecimiento de las capacidades locales y regionales y de mayor participación efectiva, incidente de las decisiones en los asuntos públicos generadas desde la base local. ¿Aló? Perfecto. Sí, perfecto.
me queda claro el esquema al que se refería. Bueno, otra pregunta, como para seguir pensando en el trabajo interno del Consejo. A grandes rasgos, ¿cuál cree que que son los puntos críticos o de mayor complejidad al momento de discutir estas medidas? Muy buena pregunta. Eh, yo me siento seguro con señalar uno, lo que no significa que sea el único, pero sí siento que es el principal y al pasar ya lo estuve mencionando. Eh, yo decía que hay tres ejes que están avanzando en paralelo y que en algún momento tienen que converger para dar lugar a la decisión que se tome en materia de política nacional de descentralización. Por un lado, las distintas medidas que está impulsando el propio gobierno, coordinadas por la Subdere, en lo que llaman la política de descentralización. Por otro lado, el proceso participativo de todas las regiones, coordinados por el PNUD por encargo del gobierno a través de la Subdere. Y por otro lado, el trabajo y las propuestas del Consejo. ¿Qué es lo que es necesario para que todo esto caiga en un terreno fecundo? Primero, identificar dónde están las principales prioridades propuestas por el Consejo, cuáles son las principales propuestas o demandas identificadas en el proceso participativo regional y cuáles son las prioridades que fija el propio gobierno. Hemos observado casi desde un comienzo que empezamos a trabajar, donde cada uno de los 12 integrantes del Consejo, desde luego no llegó con la hoja en blanco, sino que con convicciones y frustraciones acumuladas durante años y décadas, y que con la debida actualización era la oportunidad de ponerlas nuevamente en la palestra. Hablo a título personal, por lo menos, la gran mayoría de las propuestas que yo hice no han partido recién ahora, sino que se vienen acumulando y actualizando durante mucho tiempo sin haber logrado su puesta en práctica. Nos sorprendió gratamente cuando empezamos a recibir los informes de avance del PNUD, porque muchas de las medidas esenciales que estamos proponiendo como consejo asesor también aparecieron como demanda reiterada desde las comunidades regionales. Eh, a modo de ejemplo, uno que Esteban conoce muy bien, cómo resolver inteligentemente en distintas etapas de implementación la sobreposición, la cohabitación entre los representantes del poder central en los territorios, los hoy llamados delegados presidenciales, con las atribuciones que deberían tener los alcaldes y los gobernadores regionales, eh, donde la propuesta nuestra, así como la demanda de las regiones, eh, apunta a, por decirlo en términos suaves, a necesitar de una vez por todas una clarificación de esta situación que es relativamente ambigua y tensionante innecesariamente. Hay distintas ideas, distintas fórmulas. Eh, yo personalmente creo, y lo hemos compartido con Esteban, que hay que definir primero el puerto de llegada, el largo plazo. ¿Cuál es la solución deseada, ideal en el largo plazo? Y luego
ver las distintas etapas de intermedias a través de artículos transitorios, en fin, a través de las técnicas legislativas que correspondan. Pero no es el único ejemplo. Hay una demanda por mayores atribuciones, por mayor recurso, por modificar el rol de la subdere, que no siga la propia subdere, concentrando recursos que debieran ser administrados por los directamente por las municipalidades y por los gobiernos regionales. O sea, en lo sustantivo, hay no pocos ejemplos de grandes coincidencias, más allá de los términos que se están usando, entre lo que plantea eh, las regiones, los procesos participativos y las medidas propuestas por el Consejo Asesor. Y eso supone, en algún momento entonces, que el Ejecutivo, que el gobierno, la subdere, la ministra del Interior, nos digan, bueno, cuáles son las prioridades del gobierno para no estar trabajando hasta cierto grado de detalle en medidas para que después se nos diga, no, esto no es prioritario, esto, esto nosotros, por la razón que sea, no es lo que queremos. Repito, aquí hay que precisar, el rol nuestro es consejo asesor, pero consejo asesor para realmente asesorar y ser escuchado. Esa señal no ha sido explícitamente dada desde un comienzo ni hasta el día de hoy. Y falta, por supuesto, no solamente para tener la sensación de que estamos trabajando por algo que realmente vale la pena, que se nos está tomando en serio, sino para que el país saque un provecho no óptimo, no ideal, pero sí significativo de todo este esfuerzo, sino para qué se hace. O sea, la conducción, el liderazgo claro, orientador, focalizante del proceso en su conjunto, es el que ha hecho falta y ciertamente, más allá de ciertas señales un poquito dispersas, eh, ha dificultado a veces el estado de ánimo, la capacidad de producción y la concentración de tiempo siempre escaso de todos nosotros. Son todas personas muy ocupadas en otros asuntos. Este es un trabajo voluntario, ad honorem, eh, que tiene ese mérito, pero si no se define con claridad eh, qué es lo que se quiere o de qué modo se va a canalizar, que se va a integrar estos tres procesos, entonces se tiene la sensación de estar un poco nuevamente como barco a la deriva. A eso se agrega otra dificultad que ya es más bien de tipo metodológico. Esteban sabe, y yo sé, y lo digo siempre muy majaderamente, como primer punto de partida para un trabajo colectivo donde están distintas opiniones, voluntades, convicciones, propuestas, ideas, es necesario tener una columna vertebral articuladora en el sentido vertical, en el sentido horizontal, de, llamémoslo, un índice indicativo de qué es lo que vamos a hacer antes de ponernos a escribir, antes de ponernos a elaborar tal o cual propuesta, porque así se evitan sobreposiciones, repeticiones, incoherencias. Esto no es la vara mágica, pero todo trabajo de materias más complejas, y eso sí que sin ser letrado, yo lo he aprendido en los no pocos libros que hemos hecho, en las no pocas publicaciones y propuestas. Tiene que haber, o sea, el más complejo fue perdón el paréntesis que voy a hacer, ese libro, Pensando Chile desde sus regiones,
donde convocamos el año 99 a 100 coautores. Era muy arriesgado para pensar el futuro de un Chile descentralizado, distintas visiones, distintas profesiones, distintas regiones, instituciones, etcétera. Pero a todos se les pedía que hicieran propuestas, no solamente diagnósticos. Pero tuvimos una propuesta a, a través de la cual hacer converger y ordenar y sistematizar y articular 100 propuestas distintas. Y eso se logró. Bueno, aquí éramos 12, pero no se tuvo inicialmente. No se trata de que ese índice sea las tablas de Moisés inmodificables, no, tiene que ser iterativo a medida que van surgiendo las propuestas, los términos, las secuencias, las prioridades, etcétera. Se van perfeccionando, pero tiene que haber un hilo conductor, una columna vertebral organizada en torno a la cual hacer converger el trabajo en este caso, de 12 y luego 11 integrantes, en coordinación con, la propia Secretaría Ejecutiva, que es la Subdere. Yo creo que esas son las dos eh, razones principales a las que se suma falta de tiempo. Algunos trabajaron eh, con bastante más disciplina de aportes que otros en cuanto a enviar lo que habían comprometido, pero estas dos primeras, Chait, estas dos primeras dan cuenta de un mismo problema de fondo. Si no hay una claridad que lo que quiere en estas materias impulsar el gobierno, es porque el gobierno no se ha definido qué es lo que quiere. Está fuera de prioridad. Por lo menos nosotros no la vemos, desplazado por muchos otros temas de la contingencia que pueden ser muy importantes, como el caso de seguridad. Pero, por ejemplo, la relación, cómo para una mejor seguridad en los espacios locales y regionales, cómo incorporar medidas adecuadas de descentralización. Yo habría esperado que se nos pregunte como consejo asesor, que nosotros asesoremos en el rol de asesor de cómo, con distintas medidas alternativas, luego verá el gobierno cuál hace suya, cómo compatibilizar seguridad con el buen avance de la descentralización. En cambio, han caminado por agendas totalmente separadas, sin ningún diálogo, sin ninguna comunicación entre ellas. Entonces ahora estamos en presencia de un proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, que entre otras cosas lo que hace es, sin quererlo tal vez, pero en los hechos prácticos, es recentralizar, que crea una Seremi de seguridad, que fortalece las competencias de los delegados presidenciales, que no le entrega ninguna atribución a los gobernadores regionales para que a lo menos colaboren con la agenda de seguridad en el espacio regional. O sea, no hay eh, convergencia, diálogo fecundo entre dos grandes iniciativas, entre dos grandes políticas de Estado. Eso hace falta. Y ha hecho falta, para ser justo, bajo todos los gobiernos anteriores. O sea, Claro, de- claro. sin Es, ninguna duda. es No, no, parte no de hay la, nada, es nada parte de, nuevo. de la herencia histórica y cultural del centralismo en Chile, ¿cierto? Así es. Para ir continuando, muchas gracias, Jaime. Ha sido una perspectiva enormemente valiosa, con una gran capacidad de síntesis, además, de un tema que es sumamente complejo. Pero Chair, quisiera formularte una última pregunta. ¿Está sin sonido, Chair? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí, perdón. Eh, en cuanto a la última pregunta, hablamos de muchos problemas en realidad que se están dando. Y justamente eso quiero indicar. Sabemos que hay una desigualdad y esto deriva en muchas problemáticas. Entonces, en estricto rigor,
¿De qué manera la política nacional de descentralización logra o lograría abordar estos efectos, estos puntos de controversia, si se puede decir así? Complemento a Chaita y Henry, lo que se busca, digamos, es justo eso que tú decías al principio, de mirar a la descentralización como un mecanismo para el desarrollo territorial equitativo. Entonces, quizás si pueda, a manera de punteo brevemente, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser los ejes del aporte de la política de descentralización al objetivo del desarrollo territorial equitativo? No resisto la tentación de mencionar una medida que no responde a lo que preguntan, pero que es un ejemplo que hace mucho tiempo venimos proponiendo, Esteban la conoce, que es la evaluación ex ante, la evaluación eh, por anticipado del efecto descentralizador positivo, negativo o neutro de todo proyecto de ley. Eh, Suena muy instrumental, pero confrontado con lo que estamos viendo en estos instantes, de que se está legislando en paralelo sobre, sobre dos grandes ejes que debieran dialogar y articularse entre sí, se demuestra una vez más cuánta falta nos hace. Todo proyecto de ley en la actualidad es objeto de una evaluación de su impacto económico, de su impacto social y cuando corresponde también de su impacto ambiental. Pues bien, a un costo muy marginal en relación a sus beneficios. Y es una de las medidas que está ya presentada y aprobada en el Consejo. Espero que algún día se ponga en práctica. eh, si se midiera el efecto positivo, negativo, neutro de todo proyecto de ley sobre la descentralización, tendríamos que todos los agentes legisladores, léase el propio gobierno como quien legisla diseñando los proyectos, como los partidos políticos y el Parlamento, tendrían especial cuidado que un proyecto de ley no tenga efectos negativos y ojalá siempre algo o muy positivos, sobre todo si tenemos una mayoría de parlamentarios electos en regiones que si un informe técnico dijera que esto es un efecto muy negativo, bueno, son señales de alerta que entonces podemos llamarlos para que por favor asuman su condición de representantes de regiones. Hay muchos ejemplos de creación de órganos nuevos, de ministerios nuevos, donde en un país que periódicamente declara la descentralización como una política de Estado, después la olvida y luego vamos creando nuevos organismos públicos altamente centralizados. Eh, una medida tan sencilla y de muy bajo costo podría cambiar la dinámica, la percepción y la coherencia de avance de todo el proceso. Ahora, pasando a la pregunta, yo creo que no solamente el mundo político, los gobiernos de turno, las comisiones, sino que también los actores regionales, incluyendo a las universidades regionales y en general las universidades y los centros de estudio, estamos fuertemente al debe porque ciertamente suscribo lo que Esteban señaló delante. No tenemos en Chile una cultura descentralizadora, no tenemos una cultura de participación incidente en las decisiones públicas que nos afectan directamente en el espacio local, en el espacio regional y a nivel nacional. Entonces siempre le echamos la culpa a otros, también quienes estamos en regiones. Yo soy testigo de lo que ha costado, de la dificultad y de las resistencias que hemos tenido en distintas universidades de regiones, partiendo por la propia, para crear grupos de estudio, institutos interdisciplinarios para el desarrollo
para el desarrollo descentralizado, siempre poniendo énfasis que esto es una cuestión que afecta la calidad de vida, que afecta el bienestar bajo la premisa ética y política que el bienestar tiene que alcanzar a todos los seres humanos, tiene que permitir el desarrollo en plenitud de todos los talentos, estén donde estén, sin distingo de la cuna en la que nacen y en el lugar donde viven. Pero eso no está suficientemente asumido por la propia academia, por el mundo político, por los partidos. No hay la convicción de una sociedad que va a ser mejor si, si distribuimos las capacidades para tomar decisiones autónomas en mayor cercanía de los recursos y en mayor cercanía del talento humano. Esa es la cuestión de fondo y esa es la convicción de fondo que no está suficientemente asumida en la sociedad chilena. Repito, tampoco en las propias regiones. Entonces hay una necesidad de más estudio, de más investigación. Felicitaciones al CET y a Chait que están tomando este tema. Hay una necesidad de una mejor pedagogía política, de un mayor énfasis no solamente en diagnósticos, en poner el espejo retrovisor hacia atrás o hacia el lado de lo que no se ha hecho bien y de lo que otros no hacen bien, sino que de lo que cada cual, partiendo por uno mismo, como persona, como grupo, como institución, puede y debe hacer mejor. Y ahí, por cierto, que aportes como, no lo digo para decirle cosas simpáticas, como el de Esteban, que ha hecho un gran análisis y recopilación y actualización de datos de las experiencias comparadas, no para copiar, sino para extraer buenas experiencias, estén donde estén, e incorporarlas y ponerlas a disposición de nuestro propio proceso. Mientras eso no se produzca, vamos a seguir, digamos, vamos a seguir estando como un barco a la deriva. También falta, yo creo que un liderazgo político muy activo, muy perseverante, muy explícito. Tiempo atrás nosotros hicimos un estudio de cuáles son los países que partiendo como altamente descentralizados, lograron eh, descentralizarse. ¿Y por qué? Y ahí tuvimos el caso de Colombia, el caso de Francia, el caso de Japón, el caso, etcétera. Y una de las constantes, y sobre todo en el caso de Francia, es que tenían, tiempo de Mitterrand, un liderazgo visible, un compromiso político electoral muy fuerte, muy explícito, como fue el caso de Mitterrand cuando fue electo, y él nombró como primer ministro y ministro de la descentralización hasta el entonces alcalde de Lyon, que tenía una gran fuerza y una gran convicción. Por lo tanto, presidente de la República, el ministro con esa gran tarea, y así lo lograron sacar adelante. Bueno, eso es exactamente lo que en Chile no tenemos todavía. No hemos tenido y hasta el momento, lamentablemente, tampoco tenemos. Muchísimas gracias, Heinrich. Realmente muy completa, muy enriquecedora la perspectiva que has planteado, con muchos desafíos por delante, como ha sido la historia de la descentralización en Chile, eh, endémicamente, digamos, y particularmente en las últimas décadas. Como conversábamos antes, como parte de un peso histórico que viene desde la colonia, desde la fundación de la República, con un carácter muy, muy centralizado, particularmente con el sello de Portal, la Constitución portaliana de 1833, la formación del Estado de Chile, digamos, como Estado independiente, y eso luego, ¿cierto?, por múltiples razones, que no es del caso analizar, ha ido permeando y ha hecho muy difícil crear o más bien ha generado mucha resistencia a distribuir poder político, poder administrativo y poder financiero fiscal.
Y al mismo tiempo, ¿cierto? Una serie de procesos socioeconómicos han ido haciendo que las tendencias sociales, digamos, porque la descentralización no es solo un proceso estatal, sino que tiene que ver también a veces con factores geográficos, socioeconómicos, pero los procesos socioeconómicos han tendido a un mayor centralismo, digamos. Fíjate que nosotros hicimos un estudio hacia el año 2013 en el CED y el 70% de los egresados de los mejores, con las mejores notas de enseñanza media en la región de Atacama, el 70% van a universidades de Santiago y luego se quedan, ¿vale? Luego se quedan o en Claro. Santiago o en la región de Valparaíso, más o menos en la zona central. Y eso es muy complejo. Una cifra un poco menor ocurre en Coquimbo y así se va distribuyendo, pero evidentemente que cuando uno va a los extremos, en la zona norte, la macro zona norte o la macro zona sur, eso es todavía más acuciante, lo cual es sin perjuicio de las desigualdades intrarregionales, que tú muy bien decías que existen desde la región metropolitana, probablemente la más desigual de las regiones, porque ahí se concentran las comunas, las tres o cuatro comunas más ricas, y también algunas de las comunas más pobres. Por lo tanto, es un desafío enorme y te estamos enormemente nosotros agradecidos por haber aceptado esta invitación desde el Centro de Estudios del Desarrollo y felicitamos, como siempre lo hemos hecho desde el CED y agradecemos el enorme trabajo de toda una vida que ha hecho Henrik en impulsar el desarrollo territorial equitativo y la descentralización. Te enviamos mucha fuerza para seguir con la tarea y nosotros estamos ahí también, ¿eh? Estamos también apostando por el desarrollo territorial equitativo y la descentralización, que ha sido siempre una de las bases de la visión y misión del Centro de Estudios de Desarrollo desde su fundación a mediados de la década de los 80. Así que estamos en este proyecto juntos. Agradecemos también a Chair Catalán, que se ha reincorporado hace poco, hace algunos pocos meses al set, y esperamos que continúe colaborando con nosotros, porque él es una persona muy joven, está estudiando en los últimos años de Derecho todavía, así que le queda todavía por delante un gran camino en este sentido. Permíteme un último comentario de cierre. Tú mencionabas el drenaje de capital humano desde comunas a regiones, a la capital, las postulaciones de los egresados de la enseñanza media, etcétera. Eso es un drama, eso es Sí, terrible. ¿Por qué? Porque el talento humano es reconocidamente el principal factor de desarrollo. En consecuencia, esa es la tarea de la descentralización, de acercar las decisiones y las oportunidades a dónde está el talento, sin que el talento tenga que emigrar, tenga que desplazarse, produciendo un drenaje doloroso del principal factor de desarrollo. Emigrar de localidades a capitales regionales, de capitales regionales a Santiago y al extranjero, donde así es. lo más valioso que tiene nuestro país, que es talento humano, se nos va a la capital o al extranjero, sin ninguna política pública para recuperarlos. Nosotros en el tiempo de Piñera 1 propusimos toda una propuesta de crear incentivos, sobre todo económicos, para atraer y retener y desarrollar y reconvertir capital humano para el desarrollo de capital humano calificado para el desarrollo de comunas y regiones, sobre todo las más pobres. Y digo capital humano calificado, no capital humano avanzado, porque no se trata solamente de doctores. Ah, No sacamos nada a una comuna limítrofe que apenas tiene profesionales, llenarla de doctores, sino que técnicos, profesionales, etcétera, pero para que en los distintos instrumentos públicos existentes se creara un pequeño delta que hiciera más atractivo volver a regiones o radicarse en regiones. Eh, Eso fue financiado por el Estado de Chile a través de un encargo de la Subdere, fue aplaudido y después fue archivado y seguimos todos igual. O sea, también hay en torno a un ejemplo tan substantivo como es el principal factor de desarrollo, capital humano, también hay una falta de consecuencia de poner en marcha algo y después dejarlo votado, financiado por todos los chilenos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, muchas Chait, gracias. por vuestro tiempo.
No, muchas Muchas gracias a gracias. ti, Heinrich. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor. Muchas gracias a Chaí también. Y seguiremos avanzando en esto. ¿Sí? No nos queda otra y la esperanza de este proceso por un Chile mejor está siempre presente y ahora se presenta yo creo que una ventana de oportunidad, como decía Heinrich, con el trabajo de la Comisión del Consejo Asesor y también con la reciente elección, segunda elección de gobernador regional, digamos. Y yo creo que también nos da un nuevo impulso dentro de un panorama muy complejo que hay que reconocerlo, pero vamos a seguir en esto y por lo menos desde el CED nosotros seguiremos estudiando, analizando y proponiendo, como bien nos decía Jaime, proponiendo medidas para avanzar en la descentralización y el desarrollo territorial equitativo. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Cuídense, chao, chao.